Bienvenidos a este encuentro académico donde analizaremos los fundamentos filosóficos y epistemológicos de los enfoques de una investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. En los procesos de investigación científica, especialmente en el ámbito educativo, se sustentan diversos enfoques metodológicos que responden a concepciones filosóficas y epistemológicas específicas sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y el papel que juega el investigador. Comprender estos fundamentos y los enfoques en la investigación, tanto cuantitativo, cualitativo y mixto, permiten no solo seleccionar estrategias coherentes con los objetivos de estudios, sino que también permite articular, validar y analizar y sistematizar acorde con los paradigmas que lo sustentan. En esta sección se presentarán una síntesis de comparación entre dichos enfoques, destacando sus bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas, con el fin de fortalecer la toma de decisiones en la investigación y la construcción de propuestas contextualizadas y rigurosas. En esta ocasión, estudiaremos los fundamentos filosóficos de los enfoques cuantitativos y cualitativos y mixtos en una investigación. Seguidamente, analizaremos la epistemología de cada uno de estos métodos. Después, se analizarán los aportes y los principales representantes de cada una de estas ramas de investigación. Abordaremos la importancia y las ventajas y diferencia entre estos tipos de enfoques. Y por último, veremos algunas aplicaciones prácticas donde se aplican estos enfoques de investigación. Fundamentos filosóficos de los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos en una investigación. En esta ocasión, se profundizará en los conceptos filosóficos claves que sustentan cada enfoque, revisando sus bases ontológicas y epistemológicas, así como la relación entre paradigma y método de la investigación científica. Conceptos filosóficos claves en la investigación. Conceptos como la ontología, la epistemología y el empirismo son esenciales para entender cómo se construye y valida el conocimiento dentro de cada enfoque de investigación, definiendo así qué se estudia y cómo puede conocerse el mundo. La ontología define las entidades que existen y que son relevantes en el estudio, estableciendo así la naturaleza y realidad investigada, mientras que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de la validez del conocimiento. La epistemología aborda cómo se adquiere y se valida el conocimiento, determinando los métodos para conocer el mundo. Se aplica en los fundamentos del criterio de verdad, justificación y objetividad de una investigación. Sus principales autores y representantes fueron Karl Popper con la teoría del falsacionismo, Thomas Kuhn con la teoría del paradigma, Imre Lakatos con los programas de investigación. Por último tenemos el empirismo, que es una doctrina que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Se aplica a las bases de un enfoque cuantitativo y del método experimental. Los autores representativos de este enfoque son Francis Bacon, John Locke y David Hume. Otros conceptos filosóficos clave en la investigación es el positivismo, pragmatismo y la hermenéutica. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento válido es el científico. Se basa en hechos observables y experimentables. Su aplicación se sustenta en el enfoque cuantitativo y trata de buscar leyes generales de un suceso o fenómeno. Los autores representativos de este enfoque es Augusto Comte, Emile Durkheim y John Stuart.
mientras que el pragmatismo valora el conocimiento por sus consecuencias prácticas y utilidades contextuales. Se aplica con un enfoque mixto de integración metodológica. Los autores representativos de este enfoque es Charles Sanders, William James y John Dewey. El enfoque hermenéutico, que es la interpretación de textos, especialmente para su significado y comprensión, se aplica con un enfoque cualitativo y la comprensión de fenómenos sociales. Sus autores representativos es Wilhelm Dilthey, Hans Georg y Paul Ricoeur. Por último, tenemos los tres últimos conceptos filosóficos clave para una investigación, como es la fenomenología, el falsacionismo y el paradigma. La fenomenología, que es un estudio riguroso de las experiencias vividas desde la conciencia del sujeto. Se aplica a métodos cualitativos centrados en la percepción de los sentidos. Los autores son Edmundo Martin Heidegger y Maurice Merleau, mientras que el enfoque del falsacionismo es una propuesta epistemológica que sostiene que una teoría científica debe poder ser refutada. Esta teoría del falsacionismo fue propuesta por Karl Popper y tiene una aplicación crítica de hipótesis en investigación cuantitativas y mixtas. Mientras que el enfoque del paradigma, que es un conjunto de creencias, valores, técnicas compartidas por una comunidad científica, tiene aplicación en un diseño metodológico interpretativo, cuyo autor principal fue Thomas Kuhn. Con estas 9 concepciones filosóficas, nosotros podemos enfocar y poder construir una investigación coherente con su método para poder así llegar a unas conclusiones coherentes acorde con las metodologías propuestas por cada uno de estos enfoques filosóficos. Bases ontológicas y epistemológicas de cada uno de los enfoques de investigación. Aquí podemos apreciar esta matriz que contiene los 3 enfoques de investigación principales, que es el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Vamos a analizar las ontologías, epistemologías e implicaciones y metodologías de cada uno de estos enfoques. Cuando analizamos el enfoque cuantitativo, observamos que tiene una ontología realista, porque la realidad existe independientemente del observador. La epistemología es objetivista, porque el conocimiento se obtiene mediante la observación controlada o medición. Para ello se usan los laboratorios. Las implicaciones metodológicas pues hacen uso de herramientas estandarizadas, análisis estadístico, replicabilidad y control de variables. Mientras que el enfoque cualitativo utiliza una ontología relativista, pues la realidad es construida social y culturalmente. Su epistemología es subjetivista, ya que el conocimiento emerge de la interacción entre el sujeto y el objeto. Implicaciones metodológicas o técnicas utilizadas son interpretativas, inmersión contextual, codificación abierta y análisis temático. Mientras que el enfoque mixto tiene una ontología pluralista en la cual la realidad tiene múltiples dimensiones. Tiene una epistemología dialógica que combina la perspectiva subjetiva y objetiva y utiliza metodologías de interpretación secuencial, concurrentes de métodos, triangulación y validación cruzada de información, tanto cuantitativa como cualitativa. Relación entre paradigma y métodos de investigación. Sabemos que los paradigmas en la investigación
nos sirven de guía para poder elegir los métodos y técnicas que tenemos que emplear en una investigación. El paradigma positivista utiliza métodos cuantitativos para analizar datos numéricos y establecer hechos objetivos para poder generalizar. Mientras que el paradigma interpretativo emplea métodos cualitativos para entender experiencias vividas y significados subjetivos. No generaliza, es contextual para una investigación específica. Mientras que el paradigma pragmático es la combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos. Es el que emplea el enfoque mixto y sirve para abordar o ver la investigación o el problema de una forma flexible y práctica. En este segundo eje vamos a analizar la epistemología en los métodos de investigación científica, para lo cual haremos un análisis en el cual se comprende y se valida el conocimiento en la investigación científica. Se presentará mucha atención a cuestiones de objetividad, subjetividad y rigor epistemológico en cada uno de estos enfoques. Naturaleza del conocimiento científico. El conocimiento científico se caracteriza por ser racional, sistemático, verificable y falible, porque busca explicar fenómenos mediante métodos rigurosos. La finalidad de este conocimiento científico es comprender, predecir, transformar la realidad con base en evidencia. El conocimiento científico se caracteriza por ser objetivo, ya que minimiza la influencia del sujeto. La racionalidad, porque busca la lógica del pensamiento crítico. Es sistemático, porque tiene un orden metodológico. La falibilidad, que está abierto a la revisión y refutación de cualquier resultado. Y la generalidad, que busca leyes o principios aplicables a distintos contextos. Esto es lo que caracteriza un conocimiento científico, para lo cual, cuando realizamos cualquier investigación, debemos tener en cuenta estas características en nuestra investigación para darle un rigor científico a nuestras investigaciones. Objetividad y subjetividad en la investigación. Los enfoques de investigación positivista, cuantitativo, cualitativo y mixto tienen su fundamento epistemológico, métodos de investigación, tipos de datos que manejan y finalidad. El método positivista tiene un fundamento epistemológico basado en el empirismo, que utiliza la observación objetiva. Su metodología es hipotética deductiva. Los datos que maneja son numéricos y su finalidad es explicar y predecir por medio de fórmulas o ecuaciones. El método cuantitativo se fundamenta en el positivismo y pospositivismo. Tiene un método experimental estadístico. Utiliza datos tipos numéricos, cuya finalidad es medir, correlacionar y generalizar por medio de inferencias estadísticas. El método cualitativo se fundamenta epistemológicamente en la hermenéutica y fenomenología. Su método principal es interpretar y lo inductivo. Los datos que utiliza son tipo narrativo, cualitativos o simbólicos. Su finalidad es comprender los significados de un contexto específico. El mixto se fundamenta
epistemológicamente en la interpretación o el pragmatismo. Utiliza métodos combinados, tanto positivista, cuantitativo y cualitativo. Hace una triangulación y emplea datos tipos cuantitativos y cualitativos para comprender así y contrastar cualquier problema o investigación que se está realizando. En esta matriz tenemos claro los fundamentos epistemológicos, metodologías, tipos de datos y finalidad que estamos realizando en nuestra investigación. Y con base en ello, poder elegir el enfoque adecuado para llegar a una conclusión óptima. Criterios de validez y rigor epistemológico en los procesos de investigación. Podemos observar que cada enfoque aplica criterios específicos para así garantizar la validez y rigor de cada una de sus investigaciones. El enfoque cuantitativo utiliza una validez interna usando control de variables, diseños experimentales y confiabilidad estadística. Esta confiabilidad la calculamos con el alpha-Combrad o con el test de Kuder-Richardson. Hay una validez externa que es la generalización a poblaciones ampliadas mediante el muestreo probabilístico y utiliza un rigor epistemológico, el método cuantitativo, que consiste en la replicabilidad, objetividad, precisión y medición del uso de los instrumentos válidos, mientras que el enfoque cualitativo utiliza una validez interna que es coherente con lo que interpreta y que tiene profundidad contextual y utiliza mucho la credibilidad, es importante en la parte narrativa, mientras que la validez externa es transferida a contextos similares mediante descripción densa o comparativa. El rigor epistemológico en lo cualitativo se basa en la autenticidad, en las reflexiones y en la triangulación de fuentes teóricas obtenidas. El enfoque mixto tiene una validez interna que integra lo metodológico, cuantitativo y cualitativo en cada una de las fases cruzadas. La validez externa se aplica cuando se combina los resultados numéricos y narrativos. Y su rigor tiene que ver con la triangulación múltiple, complementariedad con la metainferencia y la coherencia entre los paradigmas. Los métodos científicos principales están dados por el método hipotético deductivo, inductivo, estadístico, fenomenológico, hermenéutico y triangulación. Estos métodos los vamos a describir, vamos a mirar su fundamento epistemológico y su aplicabilidad. Por ejemplo, el método hipotético plantea hipótesis y las somete a pruebas empíricas mediante observación y experimentación. Se fundamenta en el positivismo y pospositivismo y se aplica a estudios experimentales, validaciones de teorías y evaluaciones de impacto. Mientras que el método inductivo parte de observaciones particulares para construir y generalizar teorías. Se fundamenta en el empirismo constructivista y se aplica en estudios exploratorios desarrollados en forma de categorías y análisis de patrones emergentes. El método estadístico usa técnicas matemáticas para analizar datos cuantitativos. Es objetivo y postpositivista y su aplicación es evaluar medios o problemas educativos, interpretar o analizar datos y hacer estudios de
relaciones y correlaciones. El método fenomenológico explora experiencias vividas desde la conciencia del sujeto. Es subjetivo, se fundamenta en la subjetividad y fenomenología. Se aplica a estudio de casos, comprensión de vivencias y análisis de significados personales, mientras que el método hermenéutico interpreta significados contextuales culturales e históricos y lingüísticos. Se fundamenta en el subjetivismo y la hermenéutica y se aplica al análisis del discurso, interpretación de texto, estudios culturales y educativos. El método de triangulación combina múltiples métodos o fuentes perspectivas para validar un resultado. Se fundamenta en el pragmatismo y epistemología integradora. Se aplica a investigaciones mixtas, validaciones cruzadas, estudios complejos y multidimensionales. Estos métodos se aplican en cualquier estudio o problema de investigación, para lo cual debemos tener claro su enfoque, su descripción, su fundamento y su aplicabilidad. Analicemos ahora las diferencias clave entre cada uno de los enfoques. Tenemos el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Y vamos a mirar las diferencias con base en los criterios del tipo de dato, relación de sujeto-objeto, el propósito y el método. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo utiliza un tipo de datos numérico, mientras que el cualitativo utiliza datos textuales y simbólicos. Y el mixto utiliza ambos datos, numéricos, textuales y simbólicos. El criterio de relación de sujeto y objeto de estudio. El cuantitativo separa la objetividad. El cualitativo hace una interacción reflexiva entre el sujeto y el objeto. Y el mixto hace la integración contextual. De acuerdo al propósito, que es otro criterio, el cuantitativo tiene como propósito medir y generalizar. El cualitativo, su propósito es comprender y profundizar. Y el mixto es complementar y contrastar. El método empleado en el enfoque cuantitativo es deductivo estadístico. El método empleado por lo cualitativo es inductivo interpretativo. Y el mixto utiliza la triangulación secuencial o concurrente para integrar estos dos grandes enfoques. En este tercer momento, analizaremos los principales autores y filósofos de cada enfoque y sus aportes. Exploraremos las contribuciones de los teóricos más relevantes para cada enfoque, entendiendo cómo sus ideas han modelado la teoría y la práctica de la investigación científica. Veamos cómo era el paradigma y el pensamiento de estos grandes filósofos. Analicemos ahora los aportes de los diferentes autores más relevantes del enfoque cuantitativo. Empezamos con el enfoque positivista, el cual se fundamenta en que el conocimiento es válido solamente si proviene de la observación empírica y que su aplicación para obtenerlo es el método científico. Los autores principales de este enfoque son los siguientes. Empezamos con la línea de tiempo. Francis Bacon, en 1561, considerado el padre del método del inductismo, propuso la observación sistemática como base para el conocimiento. Aparece la palabra sistemática. Después, en 1760, Henry Saint-Simon propone aplicar la ciencia a la organización social. Inspiró el positivismo. En 1798, Augusto Comte
considerado fundador del positivismo, plantea ley de los tres estadios del conocimiento. En 1806, John Stuart Mill, considerado defensor del empirismo lógico, promovió la inducción como base científica. En 1858, Emile Durkheim aplicó el positivismo a la psicología, introdujo el concepto de hecho social. El enfoque cuantitativo, que se fundamenta en la base de la medición numérica, estadística y objetiva, se caracteriza por tener los siguientes autores. Carl Pearson, en 1857, quien es el fundador de la estadística moderna, desarrolló el coeficiente de correlación de Pearson. Ronald Fisher, en 1890, considerado el padre de la estadística inferencial, introdujo el análisis de varianza y diseño de experimentos. En 1901 aparece Paul Lazarsfeld, quien aplicó métodos estadísticos en la sociología y comunicación. En 1916, Donald Campbell produjo el diseño cuasi experimental y la validez interna y externa. En 1918, Julian Stanley contribuyó al desarrollo experimental de la educación. Estos fueron los más relevantes autores del enfoque cuantitativo. Analicemos ahora los principales autores del enfoque cualitativo. Recordemos que el enfoque cualitativo se fundamenta en buscar y comprender significados, experiencias y contextos desde la perspectiva de los participantes. Es un enfoque subjetivo. Su principal representante es Wilhelm Dilthey, en 1833, fundador de la hermenéutica moderna. Diferenció entre explicación y comprensión en los procesos de aprendizaje. Él, junto con Maxwell, influenciaron las bases interpretativas y fenomenológicas del enfoque cualitativo. En 1859 aparece Edmundo Husserl, fundador de la fenomenología, que es el estudio riguroso de las experiencias vividas. En 1864 aparece Max Weber, quien introdujo la acción social y el método comprensivo. Recordemos que Wilhelm Dilthey y Max Weber son los más representantes de estos métodos. En 1926 aparece Clifford Geertz con la antropología interpretativa. Descripción densa con este método, la interpretación. Y en 1941, Norman Denzin aparece con la triangulación, teoría fundamentada en la interpretación crítica. Estos pensadores del enfoque cualitativo han permitido que este enfoque sobreviva y que sea reconocido en las investigaciones científicas hasta la actualidad. Analicemos ahora los autores que han potenciado el enfoque mixto y su importancia. Dentro de ello está John Creswell y Atlas Tashakovsky, quienes han impulsado el enfoque mixto, combinando los métodos cuantitativos y cualitativos para abordar preguntas complejas con mayor profundidad y flexibilidad. Recordemos que el enfoque mixto se fundamenta en integrar métodos cuantitativos y cualitativos para obtener
una mayor comprensión y una información más completa de lo que se está analizando. En la línea de tiempo aparece como uno de los primeros fundadores Charles Peirce en 1839, quien es el fundador del pragmatismo. Introdujo la inferencia aductiva. Tenemos a Karl Popper en 1902, quien es un crítico positivista. Propuso el método de las falsaciones como criterio científico. En 1950 aparece Nigel Fielding, quien es el promotor de la integración de la metodología en sociología. En 1950 aparece Jennifer Green, que es defensora de la triangulación y la complementariedad. En 1950 y 1955 aparecen los dos autores más relevantes, Advat y John Creswell. Advat con Charles Teddy sistematizaron el enfoque mixto desde el paradigma pragmático, mientras que John Creswell, referente pedagogo, clasificó diseños mixtos y promovió su uso institucional. En este cuarto momento, analizaremos la importancia, ventajas y diferencias entre los enfoques de investigación, para lo cual vamos a comparar las fortalezas y limitaciones que tienen cada uno de estos enfoques, resaltando sus diferencias metodológicas y filosóficas, para así poder comprender y seleccionar adecuadamente su objeto de investigación, con el propósito de realizar unas investigaciones muy objetivas, sustentadas y confiables. Veamos ahora las ventajas del enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. El enfoque cuantitativo presenta 4 ventajas. La primera es que permite medir, comparar y generalizar resultados a gran escala. La segunda ventaja es que utiliza instrumentos estandarizados que facilitan la replicabilidad. La tercera ventaja es que ofrece precisión estadística y control de variables. Y la última ventaja es que es ideal para evaluar el impacto, correlaciones y tendencias con base en la estadística. Mientras que el enfoque cualitativo presenta también 4 ventajas que son: profundiza en significados, percepciones y experiencias humanas, es subjetivo. Aporta comprensión contextualizada y enriquece lo interpretativo. Otra ventaja es que es flexible ante los cambios emergentes durante el proceso de investigación. Y por último tenemos la ventaja que el método cualitativo favorece la construcción teórica de la realidad vivida. El enfoque mixto tiene 4 ventajas. Una de ellas es que integra la solidez estadística con la profundidad interpretativa, o sea, está integrando los dos enfoques. Permite triangulación metodológica y validación cruzada de los dos enfoques anteriores, cuantitativo y cualitativo. Aborda fenómenos complejos desde múltiples perspectivas y mejora la aplicabilidad y comprensión integrada de los resultados. El método mixto se observa que es más robusto en cuanto a la complejidad de un proceso de investigación que el método cuantitativo y cualitativo. Las diferencias metodológicas y filosóficas en una investigación incluyen objetivos de investigación, técnica de recolección y análisis y fundamentos epistemológicos. Esto afecta de manera radical una investigación. Los objetivos de investigación
varían y definen el enfoque, propósito y estudio, influyendo en los resultados obtenidos. Las técnicas de recolección y de análisis difieren de un enfoque a otro, mientras que la calidad y tipo de información obtenida en la investigación depende de las técnicas empleadas por el investigador. Los fundamentos epistemológicos guían la interpretación de los resultados y la comprensión del conocimiento producido. Estos tres grandes aspectos influyen para diferenciar una investigación de acuerdo a los enfoques utilizados. Analicemos ahora los cuadros comparativos para cada uno de los enfoques, teniendo en cuenta dimensiones como la filosofía, la ontología, la epistemología, los métodos principales, las técnicas de recolección, los tipos de datos, el investigador, la validez y las ventajas de cada uno de estos enfoques. Podemos apreciar aquí que la dimensión filosófica, el enfoque cuantitativo es positivista y pospositivista, mientras que el cualitativo es constructivista, herméutico y fenomenológico. Y el método mixto es pragmático, pluralista y epistemológico. La dimensión ontológica, el enfoque cuantitativo es realista, pues estudia la realidad objetiva y medible, mientras que el enfoque cualitativo es relativista, pues la realidad es construida socialmente, mientras que el enfoque mixto es pluralista, pues tiene múltiples dimensiones a la realidad. La dimensión epistemológica en el enfoque cuantitativo es objetivista, pues el conocimiento es verificable. En el enfoque cualitativo es subjetivista, el conocimiento es interpretado. Y en el enfoque mixto es dialógica, interpretación de perspectivas y objetivas subjetivas. Desde la dimensión metodología principal, el enfoque cuantitativo es hipotético y deductivo, depende de la estadística. Lo cualitativo es inductivo, fenomenológico y hermenéutico, es subjetivo. El método o enfoque mixto utiliza desde el método principal la triangulación, la interpretación secuencial o concurrente. La dimensión de las técnicas comunes que se utilizan en cada uno de los enfoques es: el cuantitativo utiliza técnicas de encuestas, pruebas, análisis estadístico; el cualitativo, entrevistas, observaciones, análisis narrativo; y el enfoque mixto, combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Los tipos de datos son, según el enfoque cuantitativo, numéricos y medibles. En el cualitativo utiliza textuales, simbólicos y contextuales. El enfoque mixto combina números y narrativos. El enfoque cuantitativo utiliza el rol del investigador externo, neutral, control de sesgo. El cualitativo, el rol del investigador es participativo y reflexivo. Y en el mixto es flexible, es articulador entre el paradigma. El investigador juega un papel neutral y articula tanto los datos cuantitativos como cualitativos. En cuanto a la validez, lo cuantitativo es replicable, tiene precisión, generaliza de acuerdo a la estadística. Lo cualitativo depende de la validez de la creatividad, la reflexibilidad, la transferibilidad y contextualización. Mientras que la validez en el método mixto es triangular, tiene la metainferencia y la coherencia metodológica entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Ventajas principales. Ventaja del método cuantitativo es la precisión, control y generalización. Ventajas del método cualitativo es profundización interpretativa, flexible, comprensión contextual y subjetiva. En el mixto explica el fenómeno integralmente, pues hace uso de lo cuantitativo y lo cualitativo. La validez es cruzada, pues la validez utiliza replicabilidad, precisión, generalización estadística, credibilidad, flexibilidad y transferibilidad contextual.
y además tiene un abordaje multidimensional. En este quinto ítem veremos las aplicaciones prácticas de los enfoques de investigación, para lo cual se examinarán ejemplos concretos de cómo los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos se aplican en investigaciones actuales para resolver problemas específicos en diferentes disciplinas. Analicemos ahora algunos ejemplos de aplicación del enfoque cuantitativo. Un primer ejemplo es el estudio epidemiológico, el cual permite medir y analizar la prevalencia de factores de enfermedades en poblaciones específicas. Otro ejemplo es la aplicación de encuestas cuantitativas. Las encuestas cuantitativas permiten recopilar datos para poder identificar tendencias y comportamientos de una población. Otro ejemplo es el experimentos controlados. Estos experimentos controlados de forma cuantitativa ayudan a probar hipótesis mediante variables controladas y resultados medibles, lo cual se hace con laboratorios o experiencias para diseños de experimentos o para medir o mirar el comportamiento de ciertos fenómenos o circunstancias que se esté analizando desde el punto de vista positivista. Tenemos otro ejemplo que es el análisis estadístico. Con el análisis estadístico se permite transformar los datos en información significativa para que nos sirva para tomar decisiones futuras y coherentes con las tendencias que se estén dando con el análisis de los datos. Analicemos ahora ejemplos de aplicación del enfoque cualitativo. Un ejemplo de ello es el estudio de caso, que permite analizar fenómenos en profundidad dentro de su contexto real, explorando así múltiples perspectivas y detalles. Otro ejemplo es la etnografía, porque permite estudiar culturas y comunidades mediante observación del participante y describir de forma cualitativa lo que está sucediendo con esa investigación. Otro ejemplo de ello son las entrevistas, donde permite conversar detalladamente para obtener información sobre una experiencia o significados personales o de algún caso. Otro ejemplo importante son los grupos focales, donde hay discusiones grupales para explorar diversas opiniones y percepciones sobre un tema específico. Aplicaciones del enfoque mixto en la investigación actual. El enfoque mixto es empleado en las investigaciones integrales porque permite combinar datos tanto cuantitativos como cualitativos para así obtener resultados más robustos y completos. El enfoque mixto también se utiliza para aplicaciones en el área de la salud, pues permite entender mejor los problemas y diseñar intervenciones efectivas en esta área, ya que tiene un indicador numérico y una interpretación textual y contextualizada. El enfoque mixto es utilizado en la educación y en las ciencias sociales, porque permite dar soluciones innovadoras en educación y ciencias sociales mediante el análisis integral y el uso de indicadores numéricos. Como conclusión, se tiene que los enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos poseen fundamentos filosóficos diversos y distintos, pero se complementan. Su comprensión permite la selección del método adecuado para cada investigación, lo que permite fortalecer la generación de conocimiento científico y riguroso, lo cual es relevante. Entonces, para cualquier investigación es necesario conocer los enfoques que existen, seleccionar de forma adecuada los métodos de esos enfoques para así fortalecer nuestros conocimientos o nuestros aportes
que vamos a realizar en la investigación que nos proponemos a cursar o que estamos realizando.